Espero que les gustes este capítulo y eso sería todo. Chao. XD. La casa olía a humedad y a platos sin lavar. A veces, en la madrugada, me despertaba porque sentía el ruido de los platos chocando entre ellos, una especie de música roteada, y el murmullo apagado de la televisión donde anunciaban hazañas heroicas. Las imágenes de sonrisas perfectas se proyectaban contra la pared, y mi cuerpo pequeño se pegaba al colchón como si quisiera desaparecer dentro del colchón mismo. Esa semana, mi madre no tuvo paciencia. No era la primera vez que sus manos buscaban mi cuerpo con violencia. Lo que cambiaba eran los motivos. Un vaso roto, una sopa fría, una palabra que ella decía que yo no debía pronunciar. Estaba acostumbrado a excusas, a miradas fastidiadas, a la forma en que mi existencia entorpecía la respiración de la casa. Pero el golpe directo, el que cerró algo dentro de mí, fue más fuerte de lo habitual. Eres inútil, me dijo, sin gritar siquiera, con una calma que olía a acero. ¿Por qué no te vas? La mano vino rápida, certera. Me empujó contra la mesa. Mis rodillas golpearon la madera, el sabor de la sangre apareció en mi boca como un hierro caliente. No miré su rostro. Tenía años practicando no mirar. Aprendí que los ojos eran trampas. Cualquier cosa que vieras, te ataba más fuerte a la verdad de que no te querían. Esa noche me quedé en el suelo del pasillo, con la mano apoyada sobre la palidez de mi rodilla. Los golpes no eran solo en la carne, se estrellaban contra mi confianza, contra la idea que alguna vez tuve, tonta y pequeña, de que el mundo podía ser distinto. Me dormí con las luces de la calle colándose por la rendija de la persiana. Se formaban rayas sobre mi rostro, como si alguien me hubiera pintado líneas para marcar mi confinamiento. Al día siguiente no hubo clemencia nueva. En la tarde, cuando las sombras alargaban su cuello, mi padre llegó. No lo veía desde hacía meses. A veces aparecía como un rumor, botellas, un olor a parque, una promesa rota. Entró con pasos de hombre que no se olvida. Su presencia llenó la casa como un animal que reclama su territorio. Miró la mesa, miró mi rostro, miró la rabia en los pliegues de la cocina. ¿Qué es esto?, dijo. No pedía explicación, exigía culpables. Mi madre apenas dijo algo. No la vi intervenir. Eso fue parte de la lección. Cuando el mundo gira en torno al poder, la gente se vuelve experta en mirar hacia otro lado. Eres una carga, repitió mi padre, no porque necesitara convencerse a sí mismo sino para que yo lo creyera. Su mano se alzó 2, 3 veces. Cada golpe era un martillo sobre una estatua que se resquebrajaba. El segundo golpe fue más sordo. El tercero me sacudió hasta la médula. Caí, tosí, sentí todo mi cuerpo vibrando como una campana rota. Cuando se fue, la casa volvió a su habitual silencio de nevera vieja y respiraciones contenidas. Me arrastré al cuarto, traté de recomponerme. El espejo me devolvió una cara hinchada y una mirada en la que algo, minúsculo, ya no brillaba. Me quedé ahí un tiempo largo. Conté las grietas del techo como si fueran capítulos, como si el techo fuera un libro que me tenía que explicar por qué las cosas eran así. Un año pasó. Un año que se coló por las rendijas como agua. En ese lapso nació mi hermana. La casa ganó un llanto nuevo y un olor a pañales, y por esa razón, por esa recién llegada, mi madre me miraba con una mezcla nueva. Una ligera esperanza, de esas que la gente compra creyendo que con un nacimiento se borra todo lo anterior. No la arruines, me dijo una tarde, sin más palabras. No supe si se lo decía a mí o al mundo. Mis manos, que todavía olían a jabón barato y miedo, temblaban. Sentí una punzada extraña, la idea de que el dolor tenía una representante, alguien que podía reemplazarme. Me convertí en algo que ya no necesitaban ver, en el eco que molestaba cuando la casa quería silencio para oír llorar al bebé. La calle, entre tanto, no dio tregua. Si la casa era un lugar de golpes, la ciudad era un anfiteatro. Yo veía, cada vez con más frecuencia, el espectáculo perfecto. El Capitán Celebrity, cara luminosa de la red, héroe con contratos y patrocinadores, posando para las cámaras, salvando a una niña de un auto, sosteniendo después un micrófono para explicar cómo la responsabilidad colectiva mantenía la ciudad segura. Las tomas repetidas a cámara lenta, el efecto de luz, la música que elevaba la acción a mito. Eso era el show. Pero yo estuve allí cuando no había cámaras. Lo vi cruzar una plaza sin detenerse, y luego, a pocos metros, un vendedor de frutas fue golpeado por matones. Gritaba. Pedía ayuda. El Capitán Celebrity había pasado junto a ellos y no apartó el paso. Vi cómo su mano rozó el micrófono que llevaba en su cinturón. El gesto fue calculado. La cámara estaba de frente, la audiencia respiraba. Él eligió el ángulo en el que su humanidad merecía aplausos.
El primer golpe definitivo contra mi fe fue un día de verano, horas antes del nacimiento de mi hermana. Un incendio pequeño, un kiosco, comenzó en una calle lateral, humo negro subiendo como una columna de carbón. La gente corría, el vendedor trataba de apagarlo con un extintor que no servía. El capitán Celebrity llegó raudo, saliendo en la noticia instantánea. Pero no tomó el extintor ni ayudó al vendedor a sacar sus cajas. Posó, sacó a una niña que había quedado atrapada, la sostuvo para la cámara, y cuando las cámaras se marcharon, el vendedor seguía ahí, protegiendo sus cosas chamuscadas con las manos temblorosas. Nadie se acercó a ayudarlo. Ver la escena me erizó la piel. No fue la sola acción, fue la indiferencia posterior, el silencio de los espectadores que habían visto un rescate perfecto en la televisión y que ahora volvían la espalda al dolor pequeño que quedaba. Si los héroes eran la cara visible de la bondad humana, entonces la bondad estaba vendida a la publicidad. A los 10 años ya no solo lloraba en silencio. Empecé a sentir una rabia sorda que me despertaba por las noches. Me levantaba con el corazón martillando en el pecho, con la sensación de que algo dentro de mí reclamaba justicia de una forma que no sabía nombrar. Sin embargo, cuando mis manos buscaban golpear una pared, todo se resolvía en un nudo en la garganta. No sabía qué hacer con la furia, porque nadie me había enseñado a convertirla en algo que pudiera cambiar las cosas, solo en algo que podía destruirme en silencio. La última tarde de esa temporada, regresé a casa después de un día en que había intentado vender una camiseta vieja en la plaza. Había recogido unas pocas monedas. No era suficiente para la cena que prometieron, pero era algo. Estaba con el abrigo pegado al cuerpo por la lluvia, cuando mi madre me vio. No hubo palabras. Solo una expresión que mezclaba fatiga y cólera. Me agarró de la manga con fuerza desmedida y, ante los ojos de mi hermana recién nacida que gemía en la cuna, empezaron los golpes. No sé cuánto duró. Las manos de mi madre eran como martillos de goma, una y otra vez. Mi padre apareció luego. No sé si llegó del trabajo o del bar. Él no miró las cámaras ni las noticias. Su rostro era solo otra cosa de la que yo debía aprender a temer. Me arrastraron fuera de la casa como a un objeto que se había vuelto inútil. La lluvia los acompañó, testigo frío e indiferente. No hubo compasión. Me empujaron y me dieron la espalda. Sentí la lona del suelo húmedo contra mi mejilla. Escuché el ruido de la puerta cerrarse, un clic que fue una sentencia. Lárgate, fue la última instrucción que me hicieron antes de querer borrarme del mapa de la casa. Me desperté en un sendero del bosque, con la ropa pegada al cuerpo, el barro frío secándose en mi piel, y la sensación de que alguien me había arrancado una parte que ya no volvía. Cada paso era un suplicio. Mis piernas me dolían como si escondieran cristales. El espíritu de la ciudad, con su brillo de neón y su mentira de héroes, me había escupido hacia el olvido. El bosque olía a tierra mojada y a hojas. La luz que se colaba entre las copas tenía la exacta tonalidad de la incredulidad. Verde, pálida, inesperada. Me arrastré hacia un tronco, me senté, y apoyé la cabeza sobre las rodillas. Pensé en mi hermana. Pensé en la pequeña y en el niño vendedor, en el capitán Celebrity, en los anuncios de la tarde. Pensé en cómo nadie me buscaría, en la facilidad con la que el mundo cerraba sus ojos cuando molestabas. Sangraba todavía del labio. Sentí una punzada en el costado. No sabía si era por un golpe antiguo o por el frío que me lava las entrañas. Respiré, lento. No había dolor de demonio aquí, no había magia, no había nada salvo la urgencia de sobrevivir. Pero dentro de mí, muy adentro, como una gota de tinta en un océano lechoso, algo esperaba. No parecía ansioso, parecía paciente. Era una presencia sin forma que no sabía nombrar, una paciencia vieja, como la de la tierra que aguanta semillas que tardan siglos en germinar. Me quedé ahí hasta que la luz del día empezó a morir y los sonidos del bosque se abrieron como si alguien hubiera dado cuerda a un mecanismo. No sabía si volver a casa significaba pedir perdón y recibir nuevos golpes. No sabía si me esperaba la compasión que mi madre fingía cuando el llanto de mi hermana amenazaba su tranquilidad. No sabía nada salvo que estaba solo, como si el mundo hubiera decidido olvidarme para siempre. La noche cayó con un frío que cortaba. Me acurruqué más contra el tronco, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que el llanto viniera sin pedir permiso. No era solo por el cuerpo magullado, era por la claridad que había descubierto, brutal y precisa. Si este era el mundo real de los héroes, yo no quería tener nada que ver con él. Y eso me daba miedo, y, de algún modo, alivio. En la oscuridad, un rumor del suelo, un pequeño movimiento me rozó la piel sin que lo comprendiera.
Fue como si la tierra misma respirara, como si la historia que había empezado 100 años atrás, escondida entre raíces y polvo, aspirara una bocanada y dijera: ¡Aquí estoy! Pero no esta noche. Esta vez no. Solo un recuerdo, apenas un perfume antiguo que se confundió con el olor de las hojas mojadas. Me dormí con los labios partidos y la promesa al final de la garganta. No volvería a pedir nada. No pediría ayuda. No le creería a los que sonreían para la cámara. Y, en algún lugar que todavía no sabía nombrar, una semilla aguardaba, larga, paciente, a que la historia decidiera que era su momento. La lluvia continuaba como si quisiera borrar las huellas de la ciudad y de los hombres. Tenía un sonido metálico al chocar contra las hojas. Cada gota era una pequeña punzada que recorría mi nuca y me recordaba que mi cuerpo aún estaba vivo, o al menos lo suficiente para doler. Me arrastré entre ramas rotas y maleza, notando cómo la ropa se pegaba a mi piel con un frío que quemaba por dentro. El barro se pegaba en las rodillas, y el barro era un mapa de humillaciones, de pasos que se iban borrando. Así era mi vida, manchas que la gente prefería pasar por encima hasta que ya no existías. Caminé sin rumbo hasta que la silueta de edificios apareció como un fantasma tras la línea de árboles. No era la ciudad donde nací. No había luces, no había autos, solo estructura y abandono. Hicieron falta años para que los edificios envejecieran así, pero para mí el tiempo se había comprimido en golpes y gritos. Todo lo que encontré fue un barrio muerto, una boca de concreto que respiraba polvo. Las fachadas estaban agrietadas. Los carteles descoloridos todavía llevaban letras publicitarias que prometían promesas que nadie cumplió. Ventanas rotas, puertas que colgaban de bisagras como bocas abiertas. El silencio era absoluto salvo por el llover y el quejido del viento que metía hojas secas por los huecos. Anduve a trompicones entre escombros, apoyándome de vez en cuando sobre una pared fría, intentando que el mareo y el dolor se ordenaran en algo que pudiera entender. Me había convertido en un animal de costumbres tristes. Respirar, caminar, intentar no desmayar. Fue en una pared partida, una pared llena de grietas que parecía haber sido arañada por manos invisibles, donde vi la mancha de rojo. Al principio pensé que era solo pintura vieja, sangre seca de algún otro. Me acerqué con la cautela de quien mira a algo que no espera alivio, sino otra confirmación de abandono. Pero la mancha no era pintura ni sangre, era una planta. Crecía de la rendija como si la misma piedra la alimentara. Sus hojas eran como labios finos, su tallo delgado pero firme. Y en el centro, una flor abierta de un rojo tan profundo que parecía absorber la poca luz que quedaba. Tenía venas oscuras, como cordones, y un brillo húmedo en los bordes. No olía a nada que hubiera conocido, olía a metal y a algo dulce que me hizo recordar el sabor de la sangre por un instante. Un olor que prometía saciar y matar al mismo tiempo. El hambre me pegó en el estómago con la fuerza de un martillo. No era solo hambre de comida, era un hueco que se abría después de años de ser invisible. La desesperación me hizo ponerme de rodillas. Miré la flor como quien mira un abismo que ofrece una salida. Tenía los labios partidos, la lengua áspera. Pensé en mi hermana, su llanto, la cuna, la forma en que la casa había preferido vender la calma con su nacimiento. Pensé en mis padres, en la forma en que me empujaron fuera para que yo no fuera más que un ruido. Esa flor era una cosa viva en un sitio muerto. Era una promesa absurda. Con manos temblorosas alcé la flor y la separé de su tallo. El contacto fue frío, como besar metal. Las hojas se doblaron con un crujido leve. No sabía si era buena idea. No tenía el lujo de pensar mucho. La boca me ardía con la saliva acumulada. Metí la flor en la boca y la mordí. El sabor explotó en mi lengua. Era un jugo espeso y dulce como la miel podrida, con un regusto metálico que hizo que instintivamente me mordiera la lengua para no vomitar. Era una sensación nueva, violenta, que atravesaba hasta los huesos. Por un segundo, el mundo se llenó de colores demasiado vivos. La lluvia dejó de tocar mi piel y se convirtió en fuego que descendía por mi garganta. Tragué con la fuerza de quien no sabe si el siguiente gesto será el último. Al principio no pasó nada. Pensé que había sido otra prueba del mundo tenebroso, una promesa frívola. Pero poco a poco sentí una vibración en el centro del pecho, una especie de tambor antiguo que despertaba. Fue un murmullo que empezó de forma interna y creció hasta llenarme las venas con la sensación de estar siendo observado desde un lugar que no era mío. Un murmullo que decía palabras en un idioma que olía a ceniza. El dolor vino después, como un latigazo que partió mi columna. Me arrodillé, llevándome la palma a la espalda, sintiendo el calor agudo bajo la piel.
Era como si algo dentro de mí quiso estirarse y lo intentó sin permiso. Los huesos crujieron en un canto sordo. Cada movimiento fue una tormenta. Grité, porque no supe hacer otra cosa. El grito se convirtió en arcada, y la arcada en un gemido que se pegaba al aire. La lluvia me golpeaba y mezclaba su fría perla con la sangre que brotaba de la comisura de mi labio. Y junto al dolor físico, las visiones. Flashes que no pertenecían a mi memoria. Vi ojos rojos como brasas desde una oscuridad antigua. Vi manos que se cerraban sobre una garganta que no era la mía. Vi calles de antes y un hombre con cara de piedra que se retorcía al sol. Sentí un recuerdo que no había vivido, la sensación de quemarse bajo una luz que sabía mal de muerte, y en el otro extremo, una boca que me hablaba con una voz que era marea. Fue una voz que no dijo mi nombre, sino un verbo: acoge. Y luego, en una ráfaga que olía a hierro, palabras que me rozaron el alma: no moriré. Encuentra un lugar. Mi cabeza giró. La visión de mi madre golpeándome se mezcló con aquella imagen de fuego. Era imposible separar lo propio de lo prestado. Las voces se multiplicaron. Unas arrullaban, otras exigían. Una más, profunda y antigua, resonó como si viniera de la piedra misma y dijo algo que se pareció a un susurro de aprobación. Aquí la piel bajo mis manos se tensó. Sentí como si 1000 agujas quisieran atravesarla, como si fuera la superficie de un tambor que necesitara estirarse para un nuevo sonido. Las venas se marcaron como cordones. Mis pupilas se ensancharon hasta doler. Pude oír mi corazón, pero no como antes. Ahora latía con una cadencia que parecía imposible, un ritmo que quería llevar algo adentro hacia afuera. Intenté controlarlo. Traté de respirar hondo, pero cada inhalación era un puñetazo. Los músculos me dolían de formas que no conocía. Algo intentaba reescribir la anatomía ancestral de mi cuerpo. Un frío corrosivo subió por mi espalda, seguido por un calor que amenazaba con prender mi piel. Por un momento pensé que iba a explotar, que el mundo se abriría en dos y yo caeríamos en un silencio absoluto. Me aferré a la tierra con los dedos, la uña mordiendo la corteza del tronco mientras las uñas se me clavaban en la carne sin sentirlo del todo. Las voces no eran solo sonidos. Eran imágenes que se pegaban a la sien. Un campo ennegrecido, manos que arañaban la tierra, una multitud que se detenía a mirar la derrota de alguien que alguna vez fue rey. Vi la muerte de alguien y sentí una rabia que no era la mía ni era totalmente suya. Fue como si alguien me pasara un legado en forma de memoria. Odio domesticado, sed de imponer la ley desde la fosa más antigua. La sensación me paralizó y me dio poder. Eran dos corrientes contradictorias que luchaban por gobernar el mismo cauce. Grité otra vez, pero esta vez el grito se quebró en un sonido más profundo, algo inhumano. Un estertor salió de mi garganta, seguido por sacudidas que me recorrieron el cuerpo. La tierra alrededor de mis manos se llenó de humedad. Sentí como mis extremidades respondían a órdenes que no recordaba haber dado. Un temblor, un arqueo, una convulsión que llevó a mi espalda a tensarse como si quisiera estallar. La lluvia parecía retroceder ante el sonido. Incluso las hojas contuvieron su murmullo por un segundo. Las convulsiones subieron y bajaron. A cada espasmo los colores se intensificaban, las sensaciones se amplificaban, las imágenes se aceleraban. Vi la ciudad que había olvidado. Vi rostros que no conocía y, entre ellos, la silueta de un hombre al que reconocí por el rumor. Un ser que había muerto de sol y fuego hacía mucho, cuyo nombre en la historia estaba condenado al olvido. Sentí, por un atisbo que fue eterno y también un parpadeo, que su voluntad rozaba la mía, tanteando una puerta. El mundo comenzó a oscilar entre un silencio absoluto y un coro de voces que pronunciaban cosas en dialectos arcaicos. No entendía las palabras, pero entendía la intención: buscar, apropiarse, devorar la debilidad. Mi cuerpo respondió con contracciones, y la sangre se deslizó por mi nuca hacia la hoja húmeda que sostenía contra la pared. La boca me supo a cobre y a azahar. El pulso en mi sien latió con una fuerza que casi me desmaya. El último empujón fue un temblor que me atravesó como una oleada. Sentí que algo, dentro de mi pecho, se abría como una puerta que no conocía y que, al abrirse, dejaba pasar un frío ancestral. Después, una calma que no era paz. Era el reposo de quien ha pagado el precio de nacer de nuevo. El mundo se inclinó, como si alguien apagara una lámpara, y los colores se filtraron en sombras. El último pensamiento que recuerdo fue una palabra o un eco: espera. Fue un mandato y una caricia. La lluvia dio una última palmada en mi rostro, y en mi boca un sabor que ya no sabía si era de muerte o de nacimiento. Las aguas de mi visión se cerraron como un párpado pesado. Me quedé sin fuerzas, el cuerpo caliente y frío a la vez, un tambor apagado.
La respiración se hizo débil, luego más débil, hasta que los sonidos externos, la lluvia, el murmullo del bosque, regresaron como si nunca hubieran dejado de existir. La última imagen antes de que la noche me tomara fue la pared con la flor arrancada, la mancha roja en la grieta y, por encima de todo, un latido que parecía no pertenecer a mi corazón. Cuando el mundo se fue, no sentí miedo. Sentí algo parecido a una aceptación extraña, de que algo había comenzado que no era solo mío y que, tal vez, ya no tendría que pedir permiso para existir. Y luego, la inconsciencia. Un manto oscuro que me tomó sin prisa, sin violencia, como si el mismo olvido me abrazara para guardarme hasta que la historia, la nueva, la impía, decidiera despertarme.